Cada tipo de eslinga ha sido cuidadosamente probada por el fabricante. La reglamentación es muy precisa. En España su uso está regulado por el Real Decreto 1435/92 de la normativa publicada en 1992 y ya en línea con las normas comunitarias. Importa saber que para cada eslinga existe una carga máxima de utilización. CMU es la carga máxima que no puede rebasar una eslinga de un tipo determinado. Al ser difícil de evaluar el peso de una carga, es importante prever un amplio margen de seguridad. La CMU viene dada para una eslinga nueva, por lo tanto en buen estado, y alineada con el centro de gravedad de la carga. La CMU debe estar marcada sobre la eslinga por el constructor. Cuidado, la utilización de dos o más eslingas no permite sumar las CMU de las dos eslingas. El ángulo de abertura, sobre todo, disminuye considerablemente la CMU de un tipo de eslingado. El coeficiente de seguridad de una eslinga es la relación entre su carga de ruptura y la carga máxima de utilización. La normativa en vigor proporciona para cada tipo de eslinga y, según los trabajos por realizar, los coeficientes de seguridad por aplicar. Cualquier carga puede simbolizarse en un punto donde estuviera concentrado el peso total del objeto, el centro de gravedad. El centro de gravedad de una chapa redonda está en el centro del círculo, el de un rectángulo en la intersección de las diagonales, el de un triángulo en la intersección de las medianas. En un volumen uniforme, por ejemplo, un cubo, el centro de gravedad se encuentra en su centro. El gancho de tracción siempre debe encontrarse por encima del centro de gravedad de la carga, con el fin de evitar que la carga oscile o se arrastre durante el levantamiento. ¿Cómo evaluar la masa de una carga? Para ello precisamos su volumen y la masa volumétrica del material que compone la carga. El volumen de un cubo en metros cúbicos es igual al producto de su anchura por su longitud y por su altura. La masa volumétrica de la carga es propia del material con que está hecha. Se expresa en toneladas por metro cúbico. Por ejemplo, el volumen de este cubo es de 4 metros cúbicos. Simplificando, existen tres categorías de masa volumétrica. Metales pesados, 9 toneladas por metro cúbico aproximadamente. Carbón, piedra, vidrio, aluminio, 3 toneladas metro cúbico aproximadamente. Madera, agua, cartón, aceite, 1 tonelada por metro cúbico. Si la carga es de bronce, 4 metros cúbicos por 9, igual a 36 toneladas. Si es de piedra, 4 metros cúbicos por 3, igual a 12 toneladas. Y si es de agua, 4 metros cúbicos por 1, igual a 4 toneladas. Siempre es preferible sobreevaluar la carga y escoger una eslinga con una CMU superior a esa evaluación. En ciertos tipos de eslingados es necesario utilizar varias eslingas o eslingas de varios ramales. Ya hemos dicho que la resistencia total de un eslingado de 2 ramales es inferior a la suma de la resistencia de cada ramal. La resistencia total es menor cuanto mayor es el ángulo entre los ramales.
depende del factor de modo del eslingado. Es preferible que el ángulo no sobrepase los 60 grados en condiciones normales de trabajo. Evidentemente, este tipo de levantamiento debe evitarse. Corresponde a un ángulo de 110 grados. O bien se deforma la carga o se rompe la eslinga. Hay que procurar limitar el ángulo a 60 grados. Veamos algunos valores de la CMU de un eslingado de 2 ramales en función del ángulo de abertura. Cada eslinga de base tiene una CMU de 1 tonelada. Si se tiene que reducir el ángulo de eslingado, hay que utilizar eslingas más largas o una barra de carga. Finalmente, un eslingado con 4 ramales debe considerarse para el cálculo como uno de 2 ramales. En efecto, solo 2 ramales trabajan realmente. Los otros 2 solo sirven para mantener el equilibrio. Considere el ángulo formado por los 2 ramales opuestos más separados. Tenemos que levantar una carga de sección circular bastante alargada por medio de gazas. Evitar ciertas eslingas. Por ejemplo, una gaza con 2 ramales. La carga se desequilibra y resbalará. El mismo problema con una gaza de 4 ramales. Y aunque dispongamos de 2 gazas, el levantamiento simple no puede solucionar el problema. Los ramales se acercan al resbalar y el equilibrio es inestable. Una de las soluciones es el nudo corredizo. Si la carga no es muy larga, una gaza y un ramal pueden ser suficientes. Pero siempre hay posibilidad de utilizar la gaza con 2 ramales. Muchísimo inestabilidad. Finalmente, para las cargas desequilibradas existen eslingas ajustables que se posicionan automáticamente en función de la separación respecto al centro de gravedad. La carga permanece así horizontal mientras se eleva. Eslinga es el elemento flexible que sirve de unión entre una máquina de elevación y una carga. La fibra natural se utiliza desde hace mucho tiempo para fabricar cuerdas. Pita, cáñamo, manilla, se emplean cada vez menos, siendo sustituidos poco a poco por otros materiales. Hoy día se prefieren cada vez más los materiales ligeros y flexibles, como las poliamidas, poliesteres, polipropilenos. Son las cuerdas sintéticas. Los cables de hilo de acero convenientemente cuidados son más resistentes y menos frágiles que las cuerdas. Cuidado con los hilos que sobresalen. Las heridas suelen ser peligrosas. Un consejo: use guantes para la manipulación. Las cadenas fabricadas hoy día tienen muy buenas cualidades. Son resistentes, ligeras y envejecen bien. La soldadura del eslabón es eléctrica. Existen eslingas especiales para usos precisos. Pueden ser de tejido o trenzadas. Pueden estar recubiertas de plástico o de goma. Es preciso un medio rápido y fiable para unir el cable a la carga y a la maquinaria de levantamiento. Por ejemplo, un lazo.
Existen varias maneras de realizarlo. El empalme se utiliza poco hoy día. Consiste en entrelazar las trenzas de los cables o cuerdas entre sí. Un trabajo de especialista. Manguito es un cilindro de metal engastado por el fabricante sobre el ramal principal y el ramal libre del cable de acero. Existen dos tipos de manguitos, los manguitos cilíndricos y los manguitos cónicos. El manguito cilíndrico tiene la ventaja de dejar pasar el ramal libre con un control más fácil. Por contra, tiene tendencia a engancharse durante las manipulaciones. El manguito cónico no se engancha debido a su forma, pero el ramal libre no sobrepasa. El guardacabo es un elemento indispensable cada vez que la eslinga debe recibir un accesorio, sin el cual el cable se deteriora rápidamente por el gancho o la argolla debido al pronunciado pliegue y al uso. Las abrazaderas solo se pueden utilizar en caso de reparación. En efecto, su fiabilidad es escasa y depende de cómo se hace el montaje. De cualquier manera, solo se pueden utilizar con la condición de respetar algunas normas. El número mínimo de abrazaderas depende del diámetro del cable. La distancia entre dos abrazaderas consecutivas debe ser igual de 6 a 8 veces el diámetro del cable. La presión de los tornillos debe ser uniforme, enrosque a mano y dé después el mismo número de vueltas a cada tornillo. Verifique la presión después de cada utilización. Con el fin de evitar una deformación del ramal principal, posicione los estribos del lado del ramal libre. No una nunca dos cables por medio de abrazaderas. Hágalo por medio de los lazos con guardacabo. Por último, un modelo de abrazadera más eficiente y menos agresivo para las eslingas que la abrazadera de estribo. Las gazas son eslingas sin fin. La unión puede ser invisible. La eslinga terminada ofrece una resistencia de tracción inferior a la del cable o cuerda de origen. Las razones son el distorsionado para los empalmes y las tensiones mecánicas ocasionadas por los manguitos y las abrazaderas. De cualquier manera, en todas las eslingas, sin excepción, debe figurar su carga máxima de utilización.